¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Está súper fuerte. ¿Tem maneira de fazer mais um pouquinho mais? Hola. ¿Ahora nos escuchás? ¿Mejor? Sí, te escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos súper. Perfecto. Ah, ya. ¿Y vas a aprender video o vas a hablar así nomás? No. Ahí está. Ahí está súper. Eu já sou Bárbara, depois a gente. Mas eu acho que é. Falta Bárbara, sim. Pero creo que podemos empezar. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron. Lastimosamente coincidió un evento que teníamos en la hora del almuerzo y se extendió un chiquitito de tiempo la reunión. Pero nada, quiero un poco agradecerles primeramente por estar acompañándonos el día de hoy. Eh, este es casi como que uno de los últimos eventos del día, entonces sabemos de que todo el mundo está un poco cansado ya. Pero bueno, igual creemos que es una buena oportunidad para seguir dialogando sobre este tema y tratar de encontrar soluciones conjuntas. Entonces, quizá vamos a tratar de acelerar lo más posible nuestras intervenciones para poder escuchar feedback si fuera el caso. También quiero agradecerle a toda la gente que está acá presentando. Ahí está Bárbara que está también sumándose. Todos estamos, después de muchos paneles, ya también un tanto cansados, pero súper contentos de encontrarnos después de mucho tiempo realmente, ¿verdad? De manera presencial. Entonces, un poco para no alargar tanto la introducción, yo querría contextualizar sobre dos temas, ¿verdad? El primero es un poco presentarnos como grupo, ¿verdad? Este es un panel que busca representar el trabajo de Alsur. Nosotros somos un consorcio de 11 organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico también, que desde América Latina un poco buscamos conjuntamente fortalecer los derechos humanos en el entorno online, en el entorno digital de nuestra región latinoamericana, ¿verdad? Y tenemos una interesante configuración, tenemos representantes de organizaciones de distintos países, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Paraguay y Panamá. Y no solamente pensando geográficamente en esos países, sino también de que muchas de esas organizaciones, de las organizaciones que conformamos al sur, tienen también una proyección y actuación regional. Entonces realmente se busca y se tiene un poco un iBird view, como le dicen en inglés, ¿verdad? Dentro del territorio latinoamericano. Y un poco la razón por la cual estamos desarrollando este panel fue, por un lado, porque vimos una oportunidad con el tópico de CPDP LATAM al respecto de inteligencia artificial y lo conectamos un poco con un informe que lanzamos el año pasado y que aborda esta temática del reconocimiento facial, particularmente en nuestro continente. Entonces, para lanzar un poquito más de contexto, para dar un poco más de contexto, la investigación tuvo una fuerte, digamos, o se concentró fuertemente en arrojar un poco de luz, ¿verdad?, al respecto de cómo los sistemas de reconocimiento facial han avanzado en América Latina desde el ámbito estatal. Si bien obviamente como organizaciones reconocemos e identificamos los problemas y los peligros de iniciativas privadas que también incorporan reconocimiento facial dentro de sus políticas privadas, ¿verdad? Esta investigación en particular tuvo un foco específico en identificar las iniciativas estatales, sin excluir en todo caso la enorme presencia del sector privado al respecto del lobby y al respecto de la provisión de estos servicios. Pero de todas maneras, el foco va más hacia lo estatal, ¿verdad? Y el rol del Estado en la implementación de este tipo de sistemas. Eh, por último también, ¿verdad? Para dar un poco de contexto, fueron mapeadas un total de 38 iniciativas de uso de reconocimiento facial en 9 países latinoamericanos, y que si bien no estamos diciendo de que esta es la lista total de sistemas que existen en la región, pueden haber un poco más obviamente, este fue un importante esfuerzo de mapeo de nuestras organizaciones y creemos que es da una idea bastante concreta, ¿verdad? Y son cifras que sirven para tener una idea un poco del panorama latinoamericano en este tema en particular, ¿verdad? En reconocimiento facial específicamente. Eh, Todos sabemos, ¿verdad?, los principales temas que se invocan cuando se usan cuando se busca justificar este tipo de sistemas
está muy relacionado a temas de seguridad pública y vigilancia, y esto es algo que nuestra investigación también identifica. La mayoría de los sistemas está asociado a ese tipo de políticas, pero también encontramos cuestiones de transporte, migración y también asistencia social, ¿verdad? Entonces, sí, como somos muchas organizaciones, aquí no estamos la totalidad de los y les representantes de Alsur, sí estamos unos cuantos. Entonces, lo que decidimos un poco es hacer preguntas específicas para un poco aprovechar al máximo la experticia de cada uno y también dar una oportunidad para contar qué otras cuestiones se han visto por fuera de este reporte, ya que ha pasado un año. Entonces obviamente la tecnología va avanzando, no muchas veces en la mejor de las direcciones. Entonces creo que es una interesante oportunidad también para actualizar sobre algunos de los sistemas que incluso se mapearon en ese entonces y ver cómo están los mismos, ¿verdad? Y también un poco, digamos, cómo somos organizaciones de la sociedad civil las que estamos acá sentados, las que estamos acá sentadas, la idea es un poco reflexionar sobre nuestro rol, ¿verdad?, a la hora de acompañar y a la hora de entender este tipo de sistemas, ¿verdad? Cuáles son las exigencias que tenemos que hacer y cuáles son los cuestionamientos que tenemos que seguir levantando si fuera el caso, ¿verdad? Entonces, también va a haber un tiempito de reflexión sobre eso y creo que es un interesante valor agregado de este panel en particular. Entonces, entrando un poco a la primera parte de la presentación y quiero empezar un poco con Juan. Y luego esta misma pregunta va a ir para Dilmar y para Abdías, que bueno, Abdías nos está acompañando desde Panamá, creo, no sé. Pero bueno, y Pandete que está en Panamá. Creo que una interesante pregunta que podemos hacernos un poco antes de empezar a hablar sobre el impacto, etcétera, es ¿qué es lo que realmente buscan hacedores de políticas públicas y los países a la hora de implementar este tipo de políticas públicas de reconocimiento facial en nuestros países? Entonces, un poco para ilustrar esa idea, quizá desde las experiencias de ustedes, Juan está representando a la organización Carisma, es una organización colombiana de derechos digitales con muchísima trayectoria y han acompañado durante bastante tiempo cualquier tipo de acompañamiento de políticas públicas que tengan un componente de tecnología para un poco dar los análisis desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué es realmente lo que buscan estas personas, estos hacedores de políticas públicas a la hora de implementar este tipo de sistemas, ¿verdad? Podemos... ¿Ahora sí? Bueno, uso este. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por la primera pregunta. Como ya Edu les contó, pues yo estoy representando a Carisma, una fundación de la sociedad civil colombiana. Y pues me parece que es una excelente pregunta para arrancar el panel en realidad, porque es la que nos permite como tener una concepción más amplia del problema, creo yo. En la investigación que estamos presentando, se mapearon, digamos, iniciativas que tienen que ver con el reconocimiento facial y les dimos las clasificamos, digamos, en función de para qué estaban operando, con unos criterios que eran algunas de seguridad, otras de transporte público, otras con otros usos distintos de eso, otras de salud. Y creo que tal vez una manera de clasificarlas a muy grandes rasgos, que de pronto es un esquema un poquito más simple, es pensar en tres grandes grupos que son seguridad o vigilancia policiva, que es tal vez el uso pues, más frecuente que uno encuentra, sobre todo desde el punto de vista del Estado. Eficiencia, en términos, eso es tal vez un capítulo más cercano a los usos privados del reconocimiento facial, ¿no? Que los procesos sean más rápidos y más eficientes. Y por último, inclusión, que es uno que hemos visto en Colombia. Y uso estos tres grandes grupos que me parece que tal vez recogen bastante como de todas las preocupaciones que podríamos tener en torno al reconocimiento facial, porque me parece que muestran bien por qué tenemos preocupaciones al respecto del reconocimiento facial y sobre todo nos permiten hacer un argumento que me parece que es clave y es si realmente cumplen, es decir, las tecnologías de reconocimiento facial se venden o se ofrecen con la idea de que van a cumplir con esas expectativas, mejorar la seguridad, mejorar la eficiencia, mejorar
y creo que un punto de entrada muy potente para la discusión es pensar si realmente cumplen o no cumplen esos objetivos. Entonces, en el caso de la seguridad y la vigilancia policiva, pues algunos de los casos que hemos tenido en Bogotá, por ejemplo, incluyen el uso o la intención de usar reconocimiento facial en el sistema de transporte público masivo de Bogotá, que es el Transmilenio, y se encontraron, digamos, muy rápidamente cuando trataron de implementarla con la pared de que no tenían una base de datos construida para aprovechar la tecnología de reconocimiento facial. Entonces esa promesa de seguridad que estaba ahí detrás, pues obviamente se cayó inmediatamente. Y suele ser el caso que la respuesta que uno recibe desde el punto de vista de quienes diseñan estas tecnologías y quienes quieren implementarlas, es que eso es un problema que se resuelve técnicamente, ¿cierto? Entonces uno crea entonces una base de datos que funcione, mejora los algoritmos de reconocimiento facial y con eso va a garantizar, pues, cumplir con esa promesa de seguridad. Y yo creo que lo que nuestras organizaciones tienen, digamos, en el corazón de su investigación es la idea de que las preocupaciones que nosotros tenemos no se resuelven técnicamente y que aunque tengamos un sistema de reconocimiento facial que funcione técnicamente muy bien y que tenga una base de datos muy completa y muy actualizada, etcétera, que es una cosa que en sí misma no es deseable, pero incluso si estuviéramos en esa circunstancia, tendríamos de todas formas todavía problemas con el uso de esta tecnología. Los otros casos, el de eficiencia, por ejemplo, este es un caso mucho más cercano al caso privado, pero también toca con el aspecto público, ya voy a explicar un poquito por qué. En Colombia, en Medellín, están haciendo un piloto para usar reconocimiento facial para abordar aviones con una aerolínea que se llama Viva Air, que es una aerolínea colombiana. Ese piloto, y digo que tiene relación con el aspecto público porque la base de datos biométrica que se usa en Colombia es una base de datos que ha construido la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es por supuesto una entidad pública. Entonces, esa entidad, que es un problema en sí mismo también, tiene la potestad de vender la base de datos o el uso de la base de datos a privados, y ha habido entonces unos primeros intentos de hacer un uso privado de esto, con la consideración de que en realidad pues el piloto todavía está andando, no sabemos cuáles han sido sus resultados, digamos, pero con la consideración de que probablemente no ha producido más eficiencia en el proceso de hecho abordar aviones. Entonces es como que se suman los argumentos al respecto de por qué esa pregunta fundacional de para qué se usa el reconocimiento facial no está teniendo una respuesta que sea satisfactoria ni en términos de derechos ni en términos de practicidad. Y el último ejemplo que quiero dar, que también es un ejemplo reciente que no alcanzó a salir en este reporte, pero vamos a hacer publicaciones de eso en la página web de Carisma, también los invito a que la conozcan, es el esfuerzo que hubo por abrir la posibilidad de usar reconocimiento facial para cambiar el lugar de votación en Colombia. Tuvimos, como seguramente saben, elecciones presidenciales hace poco y la registraduría abrió la posibilidad de que los ciudadanos usaran reconocimiento facial a través de la página para cambiar el puesto de votación en el que estaban registrados y pudieran actualizarlos si es que se habían mudado o si querían votar en otro lugar. Esa tecnología, pues por un lado funcionó muy mal, hicimos un derecho de petición a la registraduría para pedir información y encontramos que hubo más casos en que no fue exitoso el proceso que casos en que el proceso fuera exitoso. Los números son como 8.000 casos de éxito y 9.000 casos de fallas por distintas razones, falsos positivos y procesos que no fueron completos, personas que no estaban en la base de datos, etcétera. Pero entonces traigo este ejemplo, me parece que también es muy potente porque es un ejemplo pensado para que haya más inclusión, ¿cierto? La idea que tenía o con la que la registraduría vendió este uso del reconocimiento facial fue decir, hay un montón de personas que no se pueden acercar a los puestos físicos de la registraduría o que no pueden por alguna u otra razón completar el proceso atendiendo pues físicamente el lugar, y entonces a ellos les vamos a ofrecer una alternativa distinta de manera que sea más fácil para todos completar este proceso democrático tan importante. Y lo que acabó pasando es que fue una promesa vacía, muchas personas se quedaron con la expectativa de usar esa tecnología para poder cambiar de lugar de votación y se quedaron efectivamente sin votar, entonces quedaron pues personas excluidas del sistema porque estaban contando con poder cambiar su lugar de votación y la registraduría estaba contando con que ese sistema iba a funcionar y pues acabó
excluyendo a personas en vez de incluyéndolas. Entonces, de nuevo, un caso en que se hace una promesa de que el reconocimiento facial va a servir para una cosa en particular y tienen en últimas la consecuencia opuesta, y en este caso la consecuencia opuesta con algo tan delicado como el derecho al voto. Entonces, pues sí, 3 ejemplos nuevos como para que lo pensemos un poco más. No quiero demorar más mi intervención, pero de pronto se puede empezar la conversación. Gracias, Juan. Creo que acá, si bien nosotros como organizaciones muchas veces tenemos mucho cuidado en que el discurso de la eficiencia sea únicamente lo que se trata a la hora de decidir si es que vale la pena un sistema o no. Acá creo que Juan dio un muy buen ejemplo más de que incluso ese argumento, que en teoría es la base para implementar este tipo de sistemas, termina no siendo cumplido en la mayoría de las veces realmente, y por lo menos en la mayoría de las políticas que nosotros hemos, digamos, mapeado a lo largo de los años. Ese discurso de la eficiencia nunca termina siendo cumplido tampoco, pero sigue siendo utilizado, ¿verdad? Entonces, ¿qué vieron en Perú, Dilmar? Contanos un poco. Dilmar, perdón, estoy siendo un mal moderador. Dilmar es el director ejecutivo de Hiperderecho, una organización de Perú, ¿verdad? Entonces, ahí nos cuenta un poco más de su contexto él. Muchas gracias por la presentación, encantado de estar con todos en este panel. Y bueno, para empezar, cuando conversamos sobre tecnologías de reconocimiento facial, como mencionaba Eduardo, hay que tomar en cuenta que estamos en Latinoamérica, donde mucha de la sociedad está dispuesta a sacrificar algunos derechos en miras de una supuesta seguridad prometida, ¿no? Somos un poco los aguafiestas, los que caen pesados cuando comenzamos a indagar estos temas. Entonces, para responder la pregunta y por qué es que lo utilizan o lo implementan en Perú, lo voy a hacer a partir de un caso que nosotros investigamos. El año 2019, más o menos, un alcalde de un municipio en Lima muy populoso que tiene un emporio comercial muy grande, comentó que estaba implementando tecnologías, cámaras con un sistema de reconocimiento facial para nuevamente, ¿no? Para garantizar la seguridad en el emporio, y se pueden identificar personas que pueden estar requeridas por la justicia y todo ello. Entonces, una vez que esta información llegó a nosotros, presentamos una solicitud de acceso a la información pública a la municipalidad, pues requiriéndole, entre otros, la información de, por ejemplo, cuántas cámaras tienen dentro del distrito, de estas cámaras, cuántas tienen la tecnología de reconocimiento facial, cuál es su ubicación. También pedimos si es que tienen informes que validen su compra y tengan análisis de impacto en materia de derechos humanos, que tengan directrices sobre su uso, sobre los protocolos, sobre cómo es que se van a tratar los datos personales biométricos recogidos a través de la cámara. La información sobre esta base de datos, que si es una cámara que tiene reconocimiento biométrico, generaría una base de datos sobre las especificaciones técnicas de la cámara, los responsables de su utilización, almacenamiento, qué medidas de seguridad tienen o no tienen. La respuesta de la municipalidad demoró en llegar, pero nos respondieron cuestiones técnicas y relacionadas a las cámaras. Nos dijeron que sí, que dentro del distrito tienen 184 cámaras, de las cuales 9 tienen tecnología de reconocimiento. Nos mostraron ciertas especificaciones técnicas, ¿no? Cuál es el tipo de cámara, cuánto tiene de zoom, cuánto cubre, si es estática, si es móvil. Pero la información relativa a informes de compra, a contratos o análisis de impacto en derechos humanos, protocolos sobre su uso, nos dijeron que o no la tenían o era información reservada que no le podían entregar porque era información sobre seguridad ciudadana y por tanto no era de acceso público. Que dicho sea de paso, muchas municipalidades en un inicio también rehusaban el entregar la ubicación de las cámaras porque decían que es una cuestión de seguridad pública, no podemos decir dónde están nuestras cámaras. Este caso, como esta negativa, la llevamos a la Autoridad de Transparencia y menos mal la Autoridad de Transparencia peruana nos dio la razón y le ordenó a la municipalidad de que justamente le entregue toda la información que le requerimos, ¿no? Ubicación de las cámaras, si es que tienen los protocolos, si es que tienen los informes, si es que tienen directrices sobre su manejo, sobre su uso. Y la respuesta de la municipalidad fue que nuevamente, no, nos dieron la ubicación de las cámaras, pero la demás información no la tenían. O sea, ellos al utilizar la política de supuesta seguridad ciudadana en miras a protegerla, no tenían ni informes que lo validen, ni nada relacionado que pueda sustentar la toma de esta decisión pública, ¿no?
Entonces, en tanto la municipalidad nos dijo que no tenía ninguna directriz, por ejemplo, como ordena la Ley de Protección de Datos peruana, que cuando tú estás tratando datos personales y los datos biométricos en Perú son datos sensibles, te piden que tengas protocolos, directivas, identificado a los funcionarios específicos, medidas de seguridad. Y la municipalidad nos confesó que no tenía nada de eso. Entonces nosotros hicimos una denuncia a la Autoridad de Protección de Datos peruano diciéndole: mira, a la municipalidad tiene cámaras de reconocimiento facial, nos los ha dicho, pero no tiene directrices, directivas y no cumple con nada de la directiva de seguridad al tratamiento de datos sensibles, que son los datos biométricos del rostro. Investiga y si corresponde sanciona. Entonces la Autoridad de Protección de Datos peruana comenzó a hacer un proceso de investigación, ¿no? Se entrevistó, citó a la municipalidad y todo ello, y luego del procedimiento administrativo, ¿no?, que es en este caso de fiscalización, nos notificaron cuál fue el resultado de esta fiscalización y qué es lo que había resultado o qué le comentó la municipalidad. La municipalidad dijo: mira, sí, efectivamente tenemos 184 cámaras, digamos, normales, comunes, y 9 que tienen reconocimiento facial, pero estas cámaras están instaladas pero no funcionan. Las tenemos ahí instaladas, pero no funcionan, nunca las hemos prendido, y nunca las hemos prendido porque estamos esperando en realizar convenios con la policía, con RENIEG, para tener una base de datos y que pueda ser útil. Pero no las tenemos, nunca las hemos prendido, y como nunca las hemos prendido, en realidad nunca hemos tratado datos biométricos y no nos aplica la normativa de seguridad. Y bueno, la Autoridad de Transparencia aceptó ese argumento y dijo: mira, es cierto, ¿no? La municipalidad dice que tiene 9 cámaras y que nunca las ha prendido, que de repente solo ha sido propaganda electoral para el alcalde, y la autoridad creyó de buena fe lo que dijo la municipalidad, ¿no? No es porque ha ido en presencia a verificar las cámaras donde están, qué es lo que efectivamente generan, ¿no? Creyó en el buen dicho de la municipalidad, dijo: bueno, sí es cierto, en tanto si bien la municipalidad tiene estas cámaras, pero nunca las ha prendido, pues no les es aplicable la normativa de seguridad y por lo tanto nunca han tratado datos sensibles. Pero sin embargo, para sus otras cámaras normales, que no son de reconocimiento facial, sí tratan datos personales y tampoco tiene medidas de seguridad. Entonces, bueno, lo consideró como una infracción leve y le sancionó por estas cámaras comunes, ¿no? Entonces, ¿qué es un poco lo que nos muestra esta experiencia? Que creo que supuestamente la finalidad pública por la cual es implementada estas cámaras es seguridad ciudadana. Pero simplemente creo que lo utilizan con una finalidad de cuoteo electoral, ¿no? De darse publicidad de que estamos combatiendo el crimen, pero lo tienen, y cuando lo tienen, uno, no lo saben usar o no lo quieren usar, o simplemente no toman todas las previsiones que requeriría el implementarlas, ¿no? Que es justamente, si vas a tratar datos biométricos, tienes que cumplir la directiva de seguridad que establece la normativa peruana de protección de datos personales. Pero la municipalidad no sabía que existía para nada esta normativa. Estoy muy seguro que ni estaba al tanto que tenía que, si es que quiere hacer eso, tendría que implementarlo. Entonces, lamentablemente, creo que al menos para este tema, a nivel de municipalidades, y justamente en unos meses tenemos elecciones nuevamente municipales que ya están comenzando de nuevo con estas propuestas, ¿no? Ya en alcalde hay un candidato que propone que va a implementar drones con reconocimiento facial que van a estar patrullando toda la ciudad, pero obviamente esta intención de política pública no tiene, digamos, respaldo alguno, y en la experiencia nos muestra que tampoco tiene un análisis de impacto regulatorio siquiera, y menos aún en derechos humanos. Y para culminar, lo que nos llamó la atención es que cuando pedimos el contrato, nos entregaron que en realidad lo que se hizo fue un convenio entre la municipalidad y una empresa privada peruana. ¿Y qué es lo que contaba este convenio? No es que la municipalidad haya comprado estas cámaras y las haya instalado, sino esta empresa les dijo: municipalidad, ¿te interesaría que te done unas cámaras de vigilancia y de reconocimiento facial? Y bueno, ¿a qué municipalidad no le gustaría? Bueno, que venga acá, es rédito electoral, y la municipalidad aceptó e instaló, pero ¿a cambio de qué? El convenio simplemente dice que esta empresa desarrolla la infraestructura, instala las cámaras y lo da todo para la municipalidad, y la municipalidad no da ni un sol por eso, o sea, solo se encarga del uso de la cesión de la infraestructura y del espacio público.
lo cual nos lleva también hacia otra pregunta, y siguiendo esa línea seguimos indagando y vimos que en distintos municipios en Perú esta empresa prácticamente donaba este sistema de vigilancia y las municipalidades no pagaban, y lo cual nos llevó a la siguiente pregunta: ¿y por qué? ¿Cuáles son los beneficios que obtiene esta empresa al instalar todos estos sistemas de vigilancia, ¿no? No termina siendo muy claro cuál es el beneficio que obtiene esta empresa al instalarle gratuitamente, que no es barato instalar un sistema de reconocimiento facial en todo un distrito, y lo que implica el remover la infraestructura y todo ello. Pensando bien, creemos que es una empresa de telecomunicaciones lo que está haciendo. Entonces, pensando bien, puede ser que pretendan en un futuro utilizar estas redes que están construyendo para incorporar de repente la tecnología cuando llegue 5G y tener, digamos, concesiones para poder desarrollar sus redes, sus cableados. Pero pensando mal también, si es que en la Municipalidad de La Victoria, donde hicimos el primer estudio, nos dicen que nunca las prendieron, pero pueden haber otras municipalidades que sí prendieron las cámaras y ya se está generando una base de datos biométrica, y esta empresa la tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo con estos datos? Nosotros hemos pedido información, pero lamentablemente, como es una empresa privada y las municipalidades son reticentes a darnos esta información, nos queda duda, ¿no? Entonces, creo que, y para cerrar la pregunta que hizo, creo que el horizonte supuestamente es seguridad ciudadana. Lo consiguen, lo logran, no porque no tienen idea de cómo implementarlo, no tienen en cuenta cuáles son los impactos que tienen implementar estas cámaras, y lo hacen porque lamentablemente solo quieren rédito político, al menos en el caso peruano. Gracias, Dilmar. Hola. Anda. Hola. Bueno, no importa, yo hablo fuerte igual, así que... bueno, muchísimas gracias, Dilmar. Yo creo que súper interesante este rédito político como argumento, y de alguna manera también estamos protegidos un poco por incompetencia a veces, si se quiere, a la hora de implementar esa política, que nos termina finalmente beneficiando un poco a nuestro criterio, ¿verdad? Pero sí, y me gustó mucho lo que mencionaste al respecto del sector privado, porque conecta un poco muy bien con lo que le voy a preguntar a Bárbara al respecto del rol del sector privado en el sector brasilero al menos. Pero antes quiero darle la palabra a Abdías, que está sumándose desde lejos. Abdías. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Eduardo. Espero que me escuchen bien. Disculpen por no estar presencial. Sí, ok. Tengo la difícil tarea de hablarles de la región centroamericana. Son unos 7 países, 8 si agregamos a República Dominicana por el sistema de integración centroamericano. Pero voy específicamente a hablar de los países que tocamos en el reporte, que fueron Panamá y Costa Rica. En toda la región se ve como muy común utilizar la seguridad pública o la paz comunitaria como el justificante para poder instalar este tipo de tecnología, más que todo en sistemas de vigilancia pública. Recalcamos que este es como el justificante oficial porque dentro de nuestra investigación hemos encontrado matices de elementos geopolíticos o inclusive de supuesta corrupción. Sobre una génesis de seguridad pública, quiero iniciar explicando de que Centroamérica es una región bastante violenta, a pesar de tener solamente menos de 70 millones de personas. Es una región que es conocida como una de las regiones, la región más violenta del mundo sin una guerra activa. Por lo tanto, para las personas, prometerles o venderles la idea de una seguridad o tener paz en sus comunidades es lo mejor que les podemos ofrecer, o la panacea a través de las cámaras de vigilancia o los sistemas de reconocimiento facial. Con este panorama es complicado obtener una opinión negativa, una opinión pública negativa o un apoyo negativo de la ciudadanía. Específicamente quiero hablarles acerca de lo que encontramos en ciertos sistemas. Por ejemplo, el aeropuerto de Tocumen de Panamá, que es uno de los aeropuertos más grandes o con mayor flujo de toda Latinoamérica, utiliza una tecnología de reconocimiento facial donada por el gobierno de los Estados Unidos, que está conectada a una base de datos internacional, inclusive tiene acceso el gobierno americano y también la Interpol. Por lo tanto, si ustedes alguna vez han estado en nuestro aeropuerto, aunque no hayan visitado Panamá, de seguro el sistema de reconocimiento facial del aeropuerto de Tocumen tiene
forma, en la parte caribeña de Panamá existe una ciudad, la ciudad de Colón. Esta es una ciudad que, por motivos de ser la primera ciudad por donde pasa el canal de Panamá y ser del lado caribe, la mayoría de su población es afroantillana. Por lo tanto, es una población mayoritariamente racializada. Y esta ciudad tiene un sistema de videovigilancia que utiliza reconocimiento facial donado por la República de China Popular. Este mismo sistema de reconocimiento facial ha sido utilizado en la República Popular de China, inclusive para perseguir a minorías étnicas como los uigures, también defensores de derechos humanos, opositores políticos. Y aquí entramos en lo que es la geopolítica también. Y es otra de las razones que nosotros encontramos. Panamá en su momento, en el año 2017, mantenía relaciones como la gran parte de los países de Centroamérica con China-Taiwán. Sin embargo, posterior a esta donación, Panamá prescindió las relaciones diplomáticas con China-Taiwán después de más de 80, 90 años de relaciones e inició relaciones diplomáticas con China Popular y se adhirió a la política de una sola China. Y fue precisamente después de esta donación que venía de la República China. Si nos vamos a Costa Rica, en el año 2020 ellos adquirieron lo que es un sistema de identificación biométrica automatizada que incluía lo que era identificación biométrica y reconocimiento facial. Y lo negativo de una de las cosas negativas de todas estos sistemas o estas propuestas es de que no pudimos encontrar el detalle del alcance o las políticas que siguen estos sistemas. Realizamos solicitudes de información que quiero dejar claro que no todas fueron respondidas, algunas fueron negadas de plano, otras fueron respondidas a algunas preguntas, pero nunca recibimos una información completa de las autoridades, una falta de transparencia y una opacidad generalizada en las relaciones de seguridad entre los países que no da claridad sobre los protocolos o métodos de captación y tratamiento de esos datos personales. De igual forma, volviendo al aeropuerto de Tocumen, cuando uno, lastimosamente, cuando uno compra un boleto de avión y llega o sale del aeropuerto de Tocumen, tampoco el aeropuerto avisa que tiene cámaras de seguridad que está utilizando reconocimiento facial y tampoco, y puede ser que yo no lo haya notado, pero tampoco ninguna de las aerolíneas avisa en sus boletos o en sus políticas que dentro del aeropuerto donde vamos a tomar el avión se está utilizando tecnología de reconocimiento facial y que esta tecnología está conectada no solamente al país del aeropuerto, sino a otros países. También encontramos, volviendo a la ciudad de Colón, que esta tecnología es propietaria, el fabricante es la compañía china Huawei.
como les mencionaba, intentamos dentro de la investigación obtener mayor información. Sin embargo, la opacidad o la transparencia que demostraba el Ministerio de Seguridad de Panamá, principalmente, y otras instituciones, alegando que al ser algo de una información de seguridad nacional, era información de acceso restringido o de acceso confidencial. A pesar de que estos otros datos no están dentro del estudio de Al-Sur y Planetec ha realizado recientemente una investigación a través de un proyecto llamado Centroamérica Videovigilada, que pueden ver también en videovigilancia.ca, y próximamente vamos a estar sacando un reporte, mayor información acerca de la videovigilancia en Panamá, Costa Rica y Guatemala, 3 ciudades de cada país, conociendo cómo estos países utilizan la tecnología de videovigilancia y cómo la tecnología de videovigilancia conjuga con lo que es el reconocimiento facial, hablando también de la parte de la corrupción y lo que denominamos diplomacia de videovigilancia. Pero eso es algo que vamos a sacar más adelante. De igual forma, quiero agradecerles la oportunidad y quedo entonces abierto a preguntas. Gracias, Díaz. Creo que dos temas que mencionaste son cruciales de resaltar. Por un lado, nuevamente el rol de las empresas haciendo el lobby para que se adquieran sus sistemas, y muchas veces ni siquiera son adquiridos, sino son donados. Entonces, un poco, hoy estuve a la mañana en un panel en el cual hablaban, ¿verdad?, de cómo tenemos el derecho de auditar este tipo de sistemas porque se paga con dinero público, pero muchas veces puede venir esta otra narrativa de decir, no, nosotros recibimos como país esto una donación, entonces no tiene que haber necesariamente toda la transparencia, y obviamente eso es una falacia, pero puede ser una realidad. Y el otro tema que me parece importante es el rol de la cooperación internacional. O sea, en todos nuestros países vemos cómo la cooperación internacional es un actor que dona a través de intereses geopolíticos este tipo de sistemas, sin tener en cuenta, obviamente, las particularidades de los países y solamente beneficiando a las élites locales, que son quienes finalmente lucran políticamente, como decía Dilmar, o de alguna otra manera económicamente, si es que hay algún componente económico, y el etcétera puede ser infinito. Entonces, creo que esto conecta muy bien con que vamos a entrar un poco a hablar del caso brasilero específicamente con Bárbara, ¿verdad? Bárbara trabaja en Internet Lab, que es una organización de derechos digitales basada en Sao Paulo. Y un poco, si bien esta investigación, como les decía al inicio, tiene y tuvo un foco muy particular en entender el rol del Estado en la implementación de este tipo de sistemas, sí tuvimos una atención muy importante también en caracterizar quiénes son los actores privados detrás, que están muy interesados en implementar este tipo de sistemas por diversas razones, sea para optimizar sus sistemas, porque muchos de ellos dependen obviamente de un extractivismo de datos para afinar la manera en la cual reconocen nuestras caras en este caso, o otro tipo de datos biométricos si fuera el caso. Entonces un poco la pregunta es, ¿cuál fue el rol un poco del sector privado que ustedes vieron acá en el caso brasilero? Y si es que hay algún tipo de reflexión, siquiera atisbo de reflexión al respecto de la soberanía de la información que en nuestros países, ¿verdad? Sé que es una pregunta un poco compleja o larga, entonces te dejo de que vos la abordes como quieras, pero sí, un poco, si podés empezar con lo del rol del sector privado, sería espectacular. Gracias, Eduardo. Bueno, voy a cambiar para português. Boa tarde a todas e a todos. Como o Eduardo já apresentou, eu sou a Bárbara Simão e eu sou coordenadora de pesquisa na área de privacidade e vigilância do Internet Lab, que é uma organização de pesquisa baseada em São Paulo, que lida com questões relacionadas a direito e tecnologia, sempre elaborando pesquisas que deem subsídios para melhores decisões em políticas públicas, em elaborações legislativas. Então, esse é bastante o nosso intuito. Enfim, em relação à pergunta mais específica, né, sobre o papel do setor privado, eu acho que, para pensar isso, a gente precisaria pensar também como o setor privado atua em relação a essas tecnologias, né? E eu consigo ver, pelo menos, 2 ou 3 atividades, maneiras principais do setor privado, enfim, desenvolver esse tipo de tecnologia e atuar. Primeiro, assim, no desenvolvimento de atividades que sejam para uso público. Então, reconhecimento facial ali utilizado para finalidades, entre aspas,
públicas, né, que seria, por exemplo, o uso no transporte público, o uso em escolas públicas, entre outras opções. E também tem os usos do setor privado de reconhecimento facial, que são do próprio setor privado, mas que podem ter uma certa intersecção quando a gente pensa em acesso a dados, pedidos de acesso a dados, que podem vir também por parte do setor público, de autoridades públicas em relação a isso. Em relação a esses usos, né, mais de, enfim, quando o setor privado doa uma tecnologia, vende uma tecnologia, tem uma parceria público-privada com o Estado, tem algumas questões que se colocam aí nessa relação, que vão desde antes do desenvolvimento da tecnologia acontecer, né, da prática, até durante e depois, né, que a gente tem que pensar, que são questões que têm que ser pensadas. Então, primeiro, assim, como que se dá, né, pensando em termos de soberania nacional também, o compartilhamento de dados entre o setor privado e o setor público no âmbito da aplicação dessas tecnologias. Quando a gente pensa numa tecnologia de reconhecimento facial, existe ali todo um sistema que vai ser desenvolvido e que vai envolver bases de dados, muitas vezes públicas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na tecnologia que estava sendo implementada no metrô de São Paulo. Bom, de onde vão vir esses dados? Que são dados de pessoas, de cidadãos brasileiros que estão ali transitando diariamente, que são de milhares de pessoas, né? E para onde isso vai? E onde isso fica armazenado? E o que vai ser feito com isso depois também? Que é uma questão que, muitas vezes, parece que não é pensada assim, no desenvolvimento dessas aplicações, dessas tecnologias, enfim, em relação a tecnologias que são utilizadas para essas finalidades, né? O que vai ser feito depois com esses dados, né? Qual vai ser, vão ser descartados, né? Para onde isso vai? O que vai acontecer com isso depois? E a gente percebe que isso não é uma questão muitas vezes pensada, né? Parece que se pensa só no antes, na euforia da aplicação da tecnologia, e aí no depois parece que isso fica completamente disperso. E isso é muito importante, especialmente quando a gente está pensando não só, né, nas finalidades de segurança pública, mas também nas outras possibilidades, nas outras possíveis finalidades que também existem de aplicação dessa tecnologia. Por exemplo, coisas, né, tem reconhecimento facial sendo utilizado em escolas para verificar a presença de alunos. Então, são informações extremamente sensíveis que estão sendo ali coletadas e não se tem, né, tanto previamente uma análise de impacto daquela aplicação da tecnologia, quanto posteriormente uma avaliação de, bom, como que vai se dar esse contrato na prática, né, o que vai acontecer depois com isso. Então, enfim, algumas questões relacionadas a isso. E a própria lei de GPD, também deixa algumas pontas abertas que eu queria abordar aqui também, né, a própria lei brasileira em relação a isso. Muitas dessas tecnologias de reconhecimento facial também são utilizadas para evitar fraudes, né, com a justificativa de evitar fraudes aqui no Brasil, especialmente no transporte público, né, fraudes no bilhete único, dentre essas coisas. Em São Paulo, pelo menos, a gente tem um sistema de bilhete único que utiliza, né, o reconhecimento facial no momento de entrar no ônibus e que atesta, de certa maneira, se aquela pessoa é quem ela fala que ela é. Bom, já existem inúmeras questões colocadas aí em relação ao quão falha a tecnologia, muitas vezes, em relação a determinadas pessoas, por conta de critério de raça, gênero, enfim. Então, tem essa questão que está colocada, e também uma questão na própria legislação que deixa em aberto, né, de acordo com o artigo 11, a utilização de dados sensíveis para a finalidade de evitar fraudes. E é uma base legal que está na nossa lei e que não tem ainda uma definição, uma restrição precisa de quando você pode, enfim, delimitar melhor esse uso. E isso deixa em aberto a utilização de reconhecimento facial, muitas vezes sem, né, a pessoa consentir com aquilo, sem a pessoa autorizar de fato aquilo. E isso é um problema quando a gente pensa não só na utilização para essa finalidade no setor público, mas também para essas finalidades de utilização de reconhecimento facial no setor privado de maneira geral, né? Então, tem alguns casos surgindo agora de pessoas que estão querendo fazer simplesmente uma conta, enfim, uma conta de telefonia móvel, uma conta no banco, qualquer coisa desse tipo, e que o atendente pergunta, bom, você pode tirar uma foto sua para fazer reconhecimento facial? E aí a pessoa se vê ali, bom, eu não quero tirar uma foto para fazer reconhecimento facial, mas ela se vê meio que na obrigação de fazer aquilo. E tem uma base legal na nossa lei que deixa isso um pouco em aberto ainda, né? Porque não teve uma delimitação sobre, assim,
momentos em que pode ser utilizado, momentos em que é razoável, momentos em que não é. Então, tem, enfim, essa questão. E a questão do uso para a segurança pública, né? Que é uma exceção que está ali colocada na nossa legislação, né, da aplicação da LGPD para fins de segurança pública, mas que tem uma questão também sobre o que entra nesse escopo da segurança pública, né? Por exemplo, quando a gente está falando do caso do metrô de São Paulo, né, que é um caso de reconhecimento facial, de compra de câmeras que foram que iam ser aplicadas no metrô, mas que, enfim, tinham essa justificativa de segurança pública, mas o metrô não é um órgão de segurança pública. O metrô é um metrô, ele é um transporte público, né? Então, faz sentido utilizar essa justificativa da segurança pública quando a gente está falando do metrô, e isso também se aplica para quando a gente está falando também de tecnologias que estão sendo utilizadas até para vigilância privada, né? Então, que não necessariamente passam pelo poder público, mas que podem passar no momento em que acontece algum crime, alguma coisa assim, e aí, enfim, uma autoridade policial vai e pede acesso a essas informações. Bom, quais os limites que estão colocados aí, né, para esse acesso acontecer? Muitas vezes, né, quem está desenvolvendo a tecnologia, seja lá, quem está aplicando a tecnologia, no caso o controlador, pode se ver meio que na obrigação de transmitir esses dados, mesmo sem ter uma definição legal para isso, de transmissão desses dados. E isso é super preocupante, né? Bom, então, também tem essa questão aí da segurança pública que está colocada, né? Para além disso, acho que um ponto que é importante da gente pensar, e aqui pensando muito no caso da Via 4, que foi também um caso de São Paulo, que envolve o metrô de São Paulo também, que era de uso de uma tecnologia de reconhecimento facial, de reconhecimento de emoções, né? E aí tem toda a questão também em relação ao quão, enfim, cientificamente válido é o argumento de você reconhecer emoções de pessoas, né? O quão isso é baseado em premissas científicas questionáveis, né? E aí tem um papel do setor privado também no momento de refletir sobre o que eles estão fazendo em relação a essas tecnologias, assim, né? Ou o que faz sentido desenvolver em termos de, bom, será que isso faz sentido? Será que isso é proporcional, né? De tomar esse passo prévio de avaliação de impacto da própria tecnologia e ver o que realmente pode ser relevante ou não no âmbito dessas aplicações. E tem algumas empresas já questionando, né, essas possíveis utilizações, né? A Microsoft, por exemplo, já fez um movimento de evitar a utilização desse reconhecimento de emoções, justamente porque partiu da reflexão que estava sendo baseado ali em premissas científicas questionáveis, né, que podem gerar mais discriminação e que podem gerar, enfim, que não são válidas, pelo menos cientificamente, até onde a gente tem conhecimento. Então, se eu posso citar um papel do setor privado que seja, poderia ser esse também, de tomar esse passo prévio para evitar que essas tecnologias se disseminem dessa maneira, assim, às vezes sem uma avaliação mesmo de impacto prévia a respeito de como elas estão sendo, de como elas vão ser desenvolvidas na prática. E também, né, de, às vezes, limitar a possibilidade de utilização em determinados campos, em determinadas áreas, né? Será que faz sentido utilizar reconhecimento facial em escolas, né, que é um ambiente que tem informações que estão circulando ali de crianças e adolescentes, que, enfim, são pessoas que, né, ainda têm as capacidades, né, não inteiramente desenvolvidas, então que tem uma questão de sensibilidade dessas informações também. Ou até mesmo em outros tipos de ambientes, né? Tem tecnologias de reconhecimento facial agora sendo desenvolvidas para hospitais ou para igrejas. Ou seja, né, em ambientes em que vão circular muitas informações sensíveis e que podem ser utilizadas para até mesmo, enfim, expor essas pessoas de determinadas maneiras, né? Discriminar essas pessoas de determinadas maneiras. Então, sempre uma reflexão prévia, né, de quais são os limites de aplicação dessa tecnologia também. E acredito que seja isso, assim, né, em relação ao né, termos de participação e possibilidade de papel do setor privado nesse campo, de realmente ter esse passo prévio de limitar também a possibilidade de utilização da tecnologia em determinados âmbitos, né, que eu acredito que, na verdade, seja o principal papel que pode ter em relação ao reconhecimento facial. É isso.
Acabou. Nossa. Acabou mesmo, né? Bueno, me parece excelente esta serie de pistas que nos da Bárbara porque nos permite mucho saltar así a la siguiente parte. Estoy consciente del tiempo y de que estamos terminando, o sea, estamos quedándonos sin tiempo, pero sí me gustaría reflexionar sobre un temita, y es de que este planteo que hace Bárbara es súper interesante porque muchas veces muchas de las iniciativas del sector público a la hora de implementar este tipo de sistemas no vienen necesariamente desde el sector público, sino que hay un lobby previo del sector privado que es invisible para nosotros como organizaciones de la sociedad civil y para la ciudadanía, que hace que después surja una idea, ¿verdad?, que parece salida de la nada, pero que realmente fue pensada por un sector privado que es finalmente quien desarrolló esa tecnología en el primer momento. Entonces realmente es importante seguir cuestionando y seguir pensando sobre este rol del sector privado. Pero mudándonos un poco ahora a nuestro rol como organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos en el entorno digital, en el entorno online, quiero un poco darle la palabra a Joana para que, si bien puede partir desde el caso brasileño, yo sé que vos también podés tener muchos otros ejemplos de otras latitudes quizá, pero el caso brasileño presenta muchos ejemplos interesantes que desde el activismo y un poco desde la organización colectiva intentan frenar este tipo de sistemas. Un poco Bárbara ya mencionaba el caso del metro en Sao Paulo, pero quizá puedas ahondar sobre ese y sobre otros ejemplos también que den un poco cuenta del rol de la sociedad civil desde las bases y desde las comunidades y el tipo de respuesta que podemos dar a este tipo de políticas de reconocimiento facial en espacios públicos, en contextos tan difíciles como los nuestros. Sí, gracias, Edu. Espera, perdón. Dime. Joana es directora ejecutiva de Coding Rights, una organización acá basada en Río de Janeiro, de que también seguramente le puedes contar un poquito más. Sí, estamos basadas en todas partes. Estamos en Río, São Paulo, en São Luís do Maranhão, en Berlín y San Francisco. Mientras tanto, con COVID vamos nos expandiendo. Y pues traemos lentes feministas para analizar las asimetrías de poder por detrás de las tecnologías, la implementación, el desarrollo. Yo afortunadamente voy a hablar entonces de resistencia y no tanto de la depresión que es tener que mapear todos los daños de esas tecnologías. Y para eso les voy a hacer un breve cronología de resistencias. Ese es un proyecto de 2014 que se llamaba protestos.org, en que hice en parcería con Article 19 una guía de qué pensar cuando salís a protestos. En ese contexto estábamos con protestos de 2013 en Brasil y 2014 fue la guía, ahí por la Copa del Mundo, todo el mundo en la calle y qué desastre que pasó después, pero ahí ya señalizábamos que estaba llegando esa tecnología de reconocimiento facial en las cámaras y la resistencia, los ejemplos de resistencia que teníamos al rato en 2014 venían del arte. Ahí traíamos un ejemplo de David Harvey, que es un artista estadounidense que vive en Berlín y que estaba jugando con maquillajes para engañar el algoritmo de reconocimiento facial. Y ahí hablamos, bueno, hace una protesta creativa, pero aún no sabemos, creo que todavía eso no está, pero era como por venir. Y entonces acá tuvimos la Copa del Mundo, las Olimpiadas en 2013 y todo el lobby de la industria armamentista, la industria militarizada del espacio público empezó a hacer ferias de vigilancia, principalmente acá en Río.
donde teníamos esos mega eventos pasando, había Copa del Mundo, Jornada Mundial de la Juventud y Olimpiadas, en un espacio que también tenemos, ¿no?, un contexto ya militarizado por los conflictos sociales, periferia, favelas, y ya tenemos un histórico militarizado del urbano, ¿no? Y eso empeoró con esos mega eventos. Entonces, en 2019 empezaron testes en Carnaval, principalmente Río y Bahía, hasta donde sé, pero antes de eso, en 2017, la investigadora Joy Buolamwini también empezó a pensar esos sistemas también desde la perspectiva del arte, porque ella estaba haciendo, es investigadora, es programadora, pero es artista también, y estaba jugando con sistemas de reconocimiento facial y vio que es una investigadora mujer negra y vio que ese sistema no le reconocía la cara, pero si ponía una máscara blanca, sí le reconocía como una cara humana. Entonces también la resistencia ahí también salió del arte porque le dio una curiosidad y como es programadora empezó a investigar qué onda con esos sistemas y ahí empezó a hacer testes con los sistemas de Amazon, Microsoft, IBM y por ahí fue en ese proyecto Gender Shades y con eso probó que la margen de error de esos sistemas hacia rostros de personas negras es mucho más grande de que en rostros de personas blancas, más aún si eres mujer. Ese estudio de Joy, junto con Timothy Gebru, que lo publicaron por el MIT, es bastante paradigmático porque justo lo que decía Bárbara, puso una presión a las empresas para que no vendieran esa tecnología para fines de policiamiento, para la policía. Y muchas de esas, de hecho, empezaron a pausar esa clase de venta. Y eso empezó esos estudios 2017, 2018 hasta el 20, pero acá empezaron justo a testar esos equipamientos en el 2019 cuando ya teníamos esos estudios comprobando que hay serios problemas en temas de raza y clase y tal. Ahí en Coding Rights empezamos a estudiar y debatir acá que los estudios de Joy, cómo se cómo pensar las consecuencias de algo así en la realidad brasileña. Y eso es una película corta, un documental que hicimos en que entrevisté a Joy, pero también a Nina Daora, que habló ayer, y María Silva, investigadoras, María investigadora, defensora de los derechos de las personas trans, y Nina, cientista de datos, acá de Brasil. Y en ese documental empezamos a debatir. Bueno, una cosa es lo que está pasando en Estados Unidos con esas tecnologías, cómo lo traemos para acá, cuáles las cuestiones de traer una tecnología así en un estado acá como Río, en que ya tenemos violencia policial, ya tenemos altos índices en Brasil de asesinatos de personas trans. Y con María investigamos entonces el estudio de Joy habla mucho de los falsos positivos. Con María investigamos los falsos negativos, o sea, cuando esa tecnología es utilizada, como en el caso
que Juan traía en Colombia para autenticar tu identidad, para evitar fraudes también, como decía Bárbara, en el transporte público. Y ahí recolectamos sensaciones de activistas trans, de qué les representa esa clase de tecnología en su contexto, en que muchas veces, y eso lo habla mucho María, muchas veces las personas trans son invisibles para acceder a derechos, pero muy visibles para la vigilancia, ¿no? Y ahí empezamos a debatir eso principalmente porque en Brasil tenemos el SERPRO, que es una empresa pública de tecnología que está en peligro de privatizarse y que con los datos de la cartera de motorista, ¿cómo se dice? Licencia de conducir, está vendiendo sistemas de reconocimiento facial hasta para el sector privado. Y allá evaluamos entonces cómo es esa tendencia de que más allá de la vigilancia de espacios públicos, ese uso y esa autenticación y cómo eso afecta principalmente a determinadas personas, identidades de la sociedad. Y ahí mapeamos casos de personas trans que tuvieron problema para autenticar su pasaporte de transporte, la gratuidad, porque no le identifican y tal. Entonces, yo creo que el estudio de Joy fue también paradigmático porque nos posibilitó traer un debate tecnológico, hard, y traducirlo para otros debates políticos y de movimientos sociales organizados, que es el movimiento antiviolencia policial, el movimiento negro, y eso fue una potencia, es una potencia, porque muchas veces quienes hablan de derechos digitales se quedan aislados de temas que están ahí más latentes y más que te tocan en la carne, ¿no? Y ese tema, más y más, ayer hubo un panel que era más enfocado en racismo de esa tecnología, pero más y más tenemos investigadoras, investigadores súper potentes ya hablando entre sectores sobre esos daños posibles. Ese es un podcast en que también entrevistamos a Pablo, María, Bianca, que también estaba hablando ayer, y Vanessa, hablando del tema de militarización del espacio público y racismo estructural automatizado por esas tecnologías. Y con eso, con esa conciencia y amplitud del debate a otros públicos, y ya cierro por acá, hace unas semanas, ya no sé, Luan, cuántas semanas, pero salió esa iniciativa que logramos articular entre Coding Rights, IDEC, SESEC y Media Lab. Logramos traer esos estudios, esas preocupaciones a varios a varios parlamentares en nivel municipal y estadual de todas las regiones de Brasil, para que hiciéramos una presentación en masa de proyectos de ley por la prohibición del uso de reconocimiento facial en espacios públicos. Logramos que más de 50 parlamentarios se involucraran en la iniciativa, cada uno hizo una adaptación de un modelo de proyecto de ley que les presentamos, porque tenía que ser adaptación al municipio, al nivel estadual, y ahí está la lista de los parlamentarios que presentaron proyectos, y eso sigue pasando. Y salieron también en redes sociales hablando del tema.
Entonces, es muy interesante porque no sabemos cuántos de esos proyectos van a pasar, pero representa, por un lado, se trae esa conversación al debate público. Es muy interesante que al final también las parlamentarias las parlamentarias que propusieron, muchos son parlamentarios trans, parlamentarios negros, entonces muestra que eso va saliendo y conversando con agendas más amplias. Hubo ese parlamentario de Río Grande do Sul que hasta hizo un video y tal, entonces eso ya pues sale fue muy interesante cómo sale el activismo, la advocacy de nuestras manos y se va a las municipalidades, a los estados y a un debate más amplio. Pues eso, ahí está también Jordana, que fue responsable por mucho de esa articulación política, y Vanessa, y salió ese justo en esos días también ese artículo que cuenta un poco de la iniciativa. Y una otra iniciativa que está pasando, que ahí tiene finalidad más informativa, digamos, de recolectar iniciativas también, recolectar información, es de la Coalizão Direitos na Rede, que se llama así. La otra se llama Sai da Minha Cara, que fue una iniciativa aí pontual para los proyectos de ley, y esa Tire Meu Rosto da Sua Mira es una campaña que va a seguir y recompilando casos de suceso, de éxito, proyectos de ley por donde están, y esa va a seguir. Pues eso, gracias. Gracias, Joana. Muchas gracias. Creo que también este ejemplo de esta campaña que lograron articular con los parlamentarios demuestra también la importancia de que luchemos cada vez más por las cuotas en nuestros espacios públicos y nuestros cargos de representación, porque así podemos llevarle este tipo de argumentos y se sienten mucho más compelidos a hablar, porque se sienten identificados, identificades justamente. Y bueno, a mí en particular, que me gusta mucho el arte, me encanta cómo lograron hacer ese switch del arte y desde la investigación al activismo. Me parece que ese es el camino. Y un poco para ir cerrando, ¿verdad? Y a modo de síntesis de todo lo expuesto, está con nosotros Yamila Venturini, directora ejecutiva de Derechos Digitales, una organización basada en Chile, pero también con incidencia y alcance regional. Y un poco Yamila estuvo muy involucrada en todo, fue una de las pesquisadoras principales justamente que juntó toda la información que nuestras organizaciones fueron juntando desde sus países y lo tradujo o lo cotradujo en este reporte. Entonces, Yamila, un poco, ¿dónde estamos, verdad? No vimos todos los casos que están dentro del reporte, pero sí vimos muchos. ¿Dónde estamos hoy en Latinoamérica en lo que respecta a esta implementación de tecnologías, por un lado, y por otro lado también para conectar con esa pregunta, ¿existe algún tipo de salvaguarda mínima que podamos implementar para estar más tranquilo a la hora de pensar en implementar en este tipo de sistemas, o todavía las fallas y los riesgos son demasiado grandes, e incluso si es que no existieran esas fallas, ¿vale la pena? Gracias, Edu, y gracias a las colegas también por las presentaciones. Estoy con una tarea muy difícil de sintetizar o de agregar algo a lo que ustedes ya trajeron, que me parece que fue muy completo y da cuenta de una manera bien abarcativa de lo que viene pasando en la región. Creo que son varios ejemplos que se repiten en los distintos países, pero quisiera también mencionar que son tecnologías que vienen avanzando de una manera silenciosa en la región y peligrosamente silenciosa, y de ahí surge el interés del sur de hacer un mapeo de lo que estaba pasando, un mapeo colectivo y distribuido, de un esfuerzo grande de identificar ejemplos de implementación que ya nos permiten tener varios insights de cómo eso se da en
en las municipalidades, porque hay un agravante, hay una dificultad adicional en hacer el mapeo de esas tecnologías, que es que se implementan a nivel municipal, se implementan a nivel de los estados y no necesariamente a nivel federal como una amplia política federal. Entonces eso hace aún más difícil hacer ese mapeo. Así que primero, antes que nada, reconocer eso, ¿no? Y es un avance que se da sin discusiones amplias a nivel legislativo y social, como pasa con otras tecnologías que estuvimos hablando a lo largo del día también. Avanza en ausencia de la realización de estudios previos de impacto en derechos humanos como los que defendemos, pero también estudios de impacto en privacidad que ya están previstos en las normativas de varios de nuestros países, incluso en el caso de Brasil, pero incluso en el caso del Metro de São Paulo en Brasil, cuando fue indagado por sociedad civil sobre la existencia de un estudio de impacto en privacidad previo, no tenían esa información, no tenían el estudio realizado, más allá de que estaba la obligación legal. Y ahí entrando también un poco en la segunda parte de tu pregunta, Edu, sobre qué salvaguardias ya existen, ¿no? Pero además de eso, avanzan incluso en ausencia de las infraestructuras apropiadas que permitirían que sean implementadas esas iniciativas. Y ahí, para no repetir los ejemplos que ya fueron mencionados, el caso de Colombia, que es especialmente llamativo, el de Transmilenio, que Juan también traía a nosotras al inicio. Hay un otro caso en Ecuador también, donde centenas de cámaras han sido adquiridas en una municipalidad, pero no están en operación porque no hay conectividad o porque hay incompatibilidades entre el sistema de las cámaras y la infraestructura disponible. Y es increíble cómo esos casos se repiten en la región. Y no solo cuando se trata de reconocimiento facial. Voy a recuperar una vez más los números que mencionaba Eduardo al inicio. Analizamos 38 casos de implementaciones desde el sector público en 9 países de reconocimiento facial, pero antes de eso con Alsur también analizamos la implementación de aplicaciones COVID, 16 aplicaciones COVID en 14 países, y vemos patrones similares de ausencia de debate, de ausencia de estudios de impacto. Hicimos como derechos digitales ahí los estudios de caso en 4 países sobre uso de llamada inteligencia artificial, y vemos en común una especie de un tecno-optimismo que avanza hacia un tecnosolucionismo. Al parecer es la retórica de securitización que mencionaba Dilmar también anteriormente, y un supuesto desarrollo o eficiencia tecnológica serían suficientes para justificar el uso de esas tecnologías, no solo en el sector de la seguridad pública, como también mencionábamos al inicio, pero cada vez más para la autentificación en el acceso a servicios públicos, y ahí entra una retórica de combate al fraude también muy fuerte, como mencionaba Bárbara antes. Hemos visto la implementación de esos sistemas de medios de transporte, escuelas, universidades, sin cualquier atención a los innumerables riesgos que han sido identificados a nivel internacional y también en nuestros países, y a los derechos potencialmente afectados que van mucho más allá de la privacidad, que incluyen el derecho a la libertad, a la libre circulación, a la educación y varios otros, a la no discriminación. Y es importante decir de salida, más allá de que no ha sido tanto el énfasis que dimos en este panel, porque damos por sentado que se entienden los riesgos discriminatorios de ese tipo de sistema, pero también pensar que los mismos derechos no están igualmente disponibles para la población en nuestros países, que están permeados por una herencia colonial que hace con que el acceso a derechos, el ejercicio de derechos, incluso a la privacidad, sea una especie de lujo para pocos. Y hay que pensar que estos son los grupos que son más comúnmente el objeto de estos sistemas de reconocimiento facial también. Y ya tuvimos casos de abusos en Río, tuvimos casos de abusos en Buenos Aires, de personas que fueran equivocadamente identificadas como sospechosas de realizar alguna especie de crimen, que tuvieran privadas de libertad por días hasta que se identificó que había un error en el sistema. Las prácticas que observamos, como yo mencionaba, también contrarían una retórica muy común utilizada para avanzar en la recolección de datos personales por parte de nuestros gobiernos, que es la idea de formulación de políticas públicas basada en evidencias.
y que también defendemos la formulación de políticas públicas basadas en evidencias, pero incluso cuando se trata, y especialmente cuando se trata de la adquisición de sistemas de vigilancia que son cuestionados internacionalmente y que los gobiernos no se aseguran de que hayan sido previamente testados, de que sean estables, de que no potencien la discriminación, la exclusión y la desigualdad en nuestros contextos específicos, no solo en los contextos internacionales que ya han sido mencionados también. Como Abdías bien llamaba la atención, tenemos en la región empresas donando sistemas que ya han sido cuestionadas, que están prohibidas de operar en otros países, entonces también eso evidencia que no hay suficientes chequeos, ¿no? La mayoría de los casos, o en muchos casos, hay contrataciones directas sin ningún tipo de proceso licitatorio. Eso es cuestionable desde el punto de vista del derecho administrativo. El hecho de que un sistema sea en teoría gratuito no exime al Estado de las obligaciones que tienen de observación y garantía de derechos, incluso porque sabemos que el acceso o potencial acceso, porque esta información en general no está disponible, a datos por parte de empresas donantes de sistema representa un valor y una transferencia de conocimiento a esas empresas. Ya hay precedentes judiciales de que el hecho de que un sistema o una tecnología sea gratis no implica que no genere otros tipos de costos o otros tipos de valor económico, y por lo tanto también demandan una atención específica desde el sector público, sin hablar de los otros recursos no económicos involucrados en la implementación de ese tipo de sistemas, aún para mantenernos en esa discusión administrativa sobre el formato de contratación de esas tecnologías. Pero más allá de las múltiples vulneraciones a los marcos existentes, que los casos judiciales que ya tenemos en la región, y ahí llamar atención de manera muy importante a 3 casos: el caso que tenemos en Paraguay, liderado por TEDIC, cuestionando constitucionalmente el secreto relacionado a la implementación de cámaras de reconocimiento facial; el caso liderado por un conjunto de organizaciones, varias miembros de Alsur, en Brasil, tanto el de la línea amarela del metro de reconocimiento de emociones, pero el caso reciente del metro de São Paulo, que mencionaba Bárbara hace un ratito, y el caso llevado por algunas organizaciones también en Buenos Aires, ya muestran que hay vulneraciones de marcos existentes y que podemos movilizar nuestras normas para cuestionar esas implementaciones, y hemos sido efectivas en hacerlo, tanto en los casos de Brasil como en los casos de Buenos Aires. Los sistemas ya fueran obligados a ser interrumpidos, sistemas amplios, y en el caso de Buenos Aires un sistema que estaba en implementación ya hacía bastantes años y en este momento está bloqueado por orden judicial mientras sigue la discusión sobre si es o no una implementación válida, y siguen descubiertas múltiples de irregularidades en la implementación de esos sistemas. Entonces, hay marcos, hay normas, que hay salvaguardias incluso que no están siendo obedecidas y que podemos utilizar, pero también, como muy bien llamaba la atención Bárbara, existen vacíos que facilitan abusos o que son oportunísticamente explorados para justificar el uso de esos sistemas cuando cuestionados. Que un sistema de metro, un sistema de transporte quiera enmarcarse en una excepción de seguridad pública, nos parece un despropósito del punto de vista de cuál es el fin de aquel servicio, ¿no? Cuál es el fin de aquella política. Y lo mismo relacionado al combate al fraude que también traía Bárbara. De ahí nos parece importante que haya un tratamiento específico de reconocimiento facial en los marcos normativos. Eso es muy complejo, no es simple pensar en el contexto político en que estamos, hacer el debate legislativo sobre reconocimiento facial, pero si no hacemos, o si lo hacemos de manera genérica, tenemos el riesgo de autorizar de manera amplia el uso de estas tecnologías, como podría pasar en Brasil si no tuviéramos una resistencia tan importante a los 3 proyectos de ley sobre inteligencia artificial que tratan inteligencia artificial de manera amplia y uniforme y que no necesariamente están dando cuenta de que
un sistema de reconocimiento facial podría ser enmarcado dentro de esta ley de inteligencia artificial y podría haber una autorización general, y tuvimos una participación muy importante y una resistencia muy importante en ese debate para que eso sea trabajado de manera específica, y la campaña que mencionaba Joana también reivindicando que haya un bloqueo, una prohibición de la implementación en seguridad pública, también a nivel legislativo. Y finalmente recordar que son sistemas de vigilancia masiva que ponen todas las personas en condición de sospecha, una sospecha que autoriza la intrusión en la privacidad de las personas sin cualquier consideración a los estándares ya establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos relacionados a legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por todo eso están siendo ampliamente cuestionados a nivel internacional, incluso con propuestas muy fuertes y de alto nivel sobre la necesidad de limitar su implementación en ciertos ámbitos. Son sistemas que en sí mismos son desproporcionales y pueden ser especialmente dañinos cuando se suman y validan lógicas de criminalización y de exclusión de comunidades que ya han sido históricamente marginalizadas. De criminalización de la protesta, de criminalización de la sociedad civil y de las defensoras de derechos humanos, como es el caso en nuestra región. Entonces, más allá de las herramientas que tenemos para resistir y de la disposición que parece haber en el Poder Judicial para bloquear la implementación de esos sistemas, es importante, como también hemos mencionado varias veces, considerar que en sí mismos son sistemas, son soluciones desproporcionales que no deberían ser implementadas en una serie de ámbitos de políticas públicas, como ya apuntan las expertas internacionales en derechos humanos. Muchas gracias, Yamila. Bueno, aquí se encuentra la página web en la cual está centralizado y están centralizados todos los hallazgos por país y también del reporte entero para que ustedes puedan acceder en su tiempo y leer en mayor detalle un poco cuál es la tendencia en cada uno de nuestros países y luego las conexiones más generales que se hacen en la conclusión, ¿verdad? Un poco finalmente lo que más quiero rescatar de lo que decía Yamila es de que finalmente, estas son medidas parches que no abordan cuestiones estructurales de desigualdad que existen en nuestros países. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que realmente importa? Saber quién hizo el crimen, si es que se logra finalmente optimizar el sistema y llegar a esa identificación, o entender por qué hay ciertos grupos que están históricamente vulnerados y caen en este tipo de situaciones y generan este tipo de problemas si fuera el caso. Entonces, nosotros creemos realmente de que este tipo de sistemas solamente vienen a extender desigualdades y a, digamos, alargar todavía más las desigualdades históricas que vulneran a grupos. Y por eso un poco una perspectiva de derechos humanos que limite justamente este tipo de políticas es crucial para que podamos tener un futuro y un presente un poco mejor, ¿verdad? Y en nuestra relación como región con la tecnología. Entonces, yo aprovecho también para presentarme, me llamo Eduardo Carrillo y trabajo en la organización TEDIC. Me pasó un poco ese detalle, ¿verdad? Somos una organización en Paraguay y tenemos, oficialmente el panel terminó, pero si es que hay alguna pregunta, sería excelente escucharles un poquito y si tienen algunos más otros casos que compartir. Sí. Boa tarde a todos, meu nome é Edinaldo Lúcio e eu queria assim, ver se eu consegui entender, após o término do artigo, né, nós vimos várias falhas, né, então nós sabemos o seguinte, que na questão de tratamento de dados, né, a gente pode embasar o tratamento de dados num tripé que seria a necessidade, tá, a finalidade e a base legal. Os três têm que estar casados para que funcione. E a gente viu na demonstração, na explanação de vocês, que geralmente eles não casavam. A finalidade não casava, a necessidade não existia, mas o pessoal queria fazer a questão comprar câmeras, que é para poder fazer prestígio junto à população. Meu questionamento com o resultado da pesquisa, nós conseguimos retirar daí o que está dando de errado para poder consertar e criar as limitações necessárias para implementações,
ou o artigo demonstra que não tem porquê de implementar reconhecimento facial. Ou dessas colocações que foram feitas, nós podemos extrair limitações para que haja, porque é uma coisa que dificilmente não vai ocorrer, mas que crie subsídio para poder levar junto ao legislativo para criar limitações. Esse é o meu questionamento. Qual seria de um dos dois segmentos que o artigo seguiu ao final? Boa tarde. Meu nome é Beatriz, eu sou defensora pública aqui do Rio de Janeiro e eu queria fazer uma pergunta. Eu também tenho muita preocupação com a implementação dessas tecnologias de reconhecimento facial, em razão de todos os impactos à igualdade, à não discriminação, mas me preocupa muito um discurso que eu estou começando a ver surgir, principalmente em alguns artigos que foram publicados na semana passada, defendendo a possibilidade de implementação da tecnologia, desde que sejam atendidos alguns parâmetros de governança e de respeito à LGPD. Então, seria como se o argumento central o problema não é a tecnologia é boa, o problema é como fazem. Então, nós temos que discutir parâmetros mínimos para que essas tecnologias sejam implementadas. E eu acho que a exposição de vocês refletiu o meu ponto de vista, né, de todo o problema da igualdade, mas eu queria ouvir muito vocês sobre o que vocês pensam sobre isso, sobre como que vocês acham que a gente desconstrói esse discurso e se vocês acham que seria efetivamente possível a implantação da tecnologia nesses termos como vem sendo sustentado. Obrigada. Muito obrigada para todos vocês. Meu nome é Luísa e, super ligado com a última pergunta, me parece que todo o tratamento de dados obtidos por meio do reconhecimento facial podem incorrer em riscos, né? Podem ter riscos, e que as formas da gente lidar com essa ferramenta, que eu acho que não vai desaparecer, né, e vai só ser cada vez mais aprimorada, de fato, criando alguns, talvez, parâmetros ou técnicas de segurança. E me parece que essas técnicas e esses parâmetros envolvem custo. E, consequentemente, a gente tem aí grandes empresas que conseguem disponibilizar mais do seu capital para lidar com essas, talvez, demandas que venham a aparecer por meio das regulações que a gente vai conseguir trazer. Mas eu fico também com dúvida em como isso vai se seguir na área pública, né? Se a gente vai conseguir ter o mesmo acompanhamento, se talvez esses parâmetros ou requisitos de segurança, enfim, não vão ser excessivamente custosos, e como que a gente vê essa perspectiva aí também igualando custos e riscos dessa tecnologia. Creo que acá... Hola. Tá. Creo que acá, un poco en honor a que son todas preguntas en portugués, les voy a pedir un poco de ayuda a las falanges en portugués, ¿verdad? Pero sí un poco para agarrar sobre tu último punto, ¿verdad? Un poco desde nuestra perspectiva, y creo un poco lo que queríamos mostrar es que no creemos necesariamente útil el discurso de la optimización, ¿verdad? Sea cual sea el costo, ¿verdad? O sea, la democracia no tendría que tener costo, obviamente, ¿verdad? Todos queremos de que sea lo más saludable y el ejercicio de derechos tampoco. Pero un poco, si es que logré entender bien tu pregunta, nosotros queremos ir un poco más allá de cualquier tipo de safeguard mechanism o cualquier tipo de prevención que pueda ser creada desde el dinero, ¿verdad? Porque creemos que hay cuestiones un poco más estructurales que, independientemente de que uno tenga el mejor sistema, no van a terminar siendo, digamos, a beneficio del disfrute de derechos y de estas críticas más de fondo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces,
falar um pouco da regulação, banimento. Acho que a gente tem que separar, né? Uma coisa é usar o reconhecimento facial em espaços públicos para segurança pública, né? Aí a gente tem as questões tanto do algoritmo cefálio com algumas identidades, e aí vão falar, não, mas pode melhorar, a tecnologia vai avançar e tal, mas aí a gente tem um outro argumento, que isso é uma tecnologia de vigilância, que reverte a presunção de inocência, vão ficar todo mundo vigiado até que se prove o contrário e não vai acontecer. E a questão dos dados sensíveis, são dados sensíveis, logo a gente não devia estar coletando assim de maneira massiva. Mas, e aí tem outros usos do reconhecimento facial, né? Não dá para a gente falar, vamos regular o reconhecimento facial e como, né? Aqui, para a gente brincar com filtros no Instagram, tem reconhecimento facial. Como eu trouxe ali, tinham brincadeiras na área da arte também com isso, né? Então, alguns usos dessa tecnologia são mais complexos do que outros, né? Considerando o espaço público, uso para policiamento ou no espaço público em geral, que foi o que a gente trouxe nas iniciativas dos projetos de lei, o approach foi proibição. A gente não está sozinho, né? As campanhas para ou proibir ou fazer moratória começaram bem ali no Vale do Silício, ali em Boston, Cambridge, onde são polos, né, de tecnologia, de pensamento, de desenvolvimento dessas tecnologias. As próprias empresas falaram, não vamos, algumas, né, não vamos vender isso para policiamento. Então, na Europa também tem esse debate pró-banimento para esse determinado uso. Eu acho que não é desarrazoado pelas consequências todas que a gente pode ter. E acho que é isso. Uso para fins de coletar emoção, é obviamente invasivo, né? E aí, a Lua também, se quiser, pode falar mais, que está seguindo a ação mais de perto, no caso do metrô. Mas então, se for para emoção e a gente brincar aqui no celular, sei lá, né, temos que classificar as coisas e entender que sim, tem uma tecnologia altamente invasiva e tem usos mais invasivos ainda, outros não. O caso de autenticar a identidade, a gente fez perguntas para o SERPRO, você tem dados sobre margem de erro? Quem que fica excluído quando usa esse sistema para autenticar a identidade na carteira de motorista? Aí zero, não tinham, não temos esses dados. Aí fica complexo, né? Então, aí eu acho que é um passo para pensar, pode usar se tiver, não tiver excluindo pessoas, né? No caso dos falsos negativos, né? Nesse uso de autenticação. Mas ainda tem a questão dos dados sensíveis, aí tem que pensar na segurança. Então, acho que tem que separar os diferentes usos, mas também nem sei se tem consenso aqui. Não, acho que eu concordo. Não, eu concordo muito com o que a Joana já disse. Assim, eu acho que tem diferentes níveis de risco. Estava dando microfonia. Não, eu concordo muito com o que a Joana já disse, dessa questão dos diferentes níveis de risco que você tem que levar em consideração no momento de formular uma regulação sobre isso, assim, que eu acho que é o que está em discussão em outros países também, né, de pedir o banimento da tecnologia para fins de segurança pública, que eu acho que é talvez o uso mais sensível que pode ter, já que é em larga escala, e, enfim, tem todas as questões relacionadas à possibilidade de falsos positivos, discriminação, dentre outras coisas. Mas tem esses usos menores, né? Esses usos que a pessoa consente também em dar e que podem não ter tanto risco em relação às informações que ela está colocando ali. Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. E a questão
de custos e benefícios é muito relevante também no desenvolvimento de tecnologias como essa. E muitas vezes essa avaliação de custo-benefício não é tão feita assim. Pelo menos no caso do metrô de São Paulo, isso foi uma coisa questionada pelas organizações que entraram com a ação. E não se tinha realmente uma avaliação de, bom, qual vai ser o benefício disso em termos de retorno positivo em relação aos custos que isso pode ter. E custos não só financeiros, mas também humanos. Assim, pensando que uma tecnologia de conhecimento facial que tenha uma taxa de risco, taxa de falso positivo, de erro, de 1% que seja, ou menos de 1% que seja, mas aplicada numa grande quantidade de pessoas assim que passam pelo metrô diariamente, é muita coisa, né? São muitas as pessoas que podem ser falsamente acusadas, enviadas para uma delegacia ou, enfim, abordadas de maneira, né, errônea. Então, acho que tem uma avaliação que se faz também nesses termos de riscos y costos humanos también. Yo quería decir una cosita antes de pasar a responder la primera pregunta, que claramente yo no la puedo responder. Estaba pensando en que una manera de abordar esta discusión, y esto es una cosa que apareció en otro panel el día de hoy, es que la tecnología de reconocimiento facial hace una cosa bien, básicamente, que es lograr saber si una cara es la misma cara, básicamente, en dos momentos distintos. Uno puede disputar un poquito al respecto de las emociones, por ejemplo, si eso lo hace bien o no, pero amarrado a eso, uno tiene que tener, además de la base de datos con los rostros, una base de datos que le dé más información sobre esa persona, porque no tiene nada más en ese punto. Entonces, lo mínimo que tiene uno es un nombre, un número de identidad, pero luego empieza a sumar otras cosas de esa base de datos y esa es la que le permite hacer conjeturas. Entonces creo que una manera de pensarlo es, ¿qué pasa si nunca falla en términos técnicos la inteligencia artificial y si siempre logra reconocer una cara adecuadamente, ¿cierto? Aún si esa forma técnica de la inteligencia artificial o del reconocimiento facial fuera perfecto, uno tiene todavía la pregunta de qué se puede hacer con las bases de datos y eso es mucho más difícil de regular. Entonces, no creo que haya nunca una aproximación regulatoria que sea satisfactoria para nosotros en la medida en que nunca va a responder esa pregunta, ¿no? Y incluso en los escenarios en que uno piensa que la tecnología funciona de manera perfecta, uno no tiene las salvaguardias reales, no salvaguardias legales, sino reales para los problemas humanos que hay detrás, que uno exigiría para permitir que una tecnologia se implemente assim. Agora sim. Obrigada. Eu vou sintetizar as três perguntas, que eu acho que elas dialogam. O nosso estudo ele não propõe uma solução final, justamente pelo que a Joana fala, né? São várias as implementações, mas a gente sim aponta que são necessários limites para a implementação desse tipo de tecnologia. Não é uma questão que você poderia colocar certos padrões ou certas garantias e, portanto, minimizar riscos, especialmente quando a gente está pensando em implementação no setor público, quando a gente está pensando em implementação em espaços públicos para os fins que sejam, porque por mais que alguém poderia dizer, não, mas eu sou a loja Hering e estou implementando aqui para melhorar meus serviços, não sabemos se essas imagens podem ser compartilhadas depois com forças policiais, elas estão sendo coletadas, então é necessário pensar em limites. A gente pensa, como direitos digitais, sim, numa proibição para o uso na segurança pública, numa limitação ao uso para a identificação na entrega de políticas públicas, mas são várias as camadas que a gente precisa pensar sobre isso e precisa ver até que ponto queremos investir em melhorar esses sistemas no setor privado, porque geralmente eles são implementados por empresas globais de tecnologia para validação de acesso a determinados serviços e tecnologias que acredito que são de acesso muito restrito na nossa região e nos nossos países. Então, talvez esse não seja um problema que a gente, no Brasil e na América Latina, deveria priorizar. Acho que a gente poderia priorizar, sim, dar conta dos riscos que essas tecnologias representam quando implementadas pelo setor público, e aí pensar seriamente sobre os limites que a gente coloca, e o uso privado, as empresas globais vão seguir aprimorando, vão seguir fazendo suas discussões, e a gente vai acabar tendo que se adaptar e tendo que entender como isso tem a ver com as nossas leis de proteção de dados. Porque a questão toda não é
somente uma discussão jurídica. Não se trata somente de pensar quais são os critérios, se é necessidade, se tem uma base legal, etc. Também tem uma questão para a gente pensar sobre que peso estamos dando para essa política pública e que investimento queremos fazer para colocar sistemas de reconhecimento facial, quando a gente sabe que no Brasil o reconhecimento analógico, e talvez seja até algo que outras pessoas conheçam mais, o reconhecimento analógico por testemunhas, por foto, ele já é discriminatório, porque a gente tem raízes discriminatórias e racistas prévias não tratadas, né? Então, você pensar em investir num sistema que vai automatizar isso, naturalizar a ideia de uma correspondência entre uma imagem e uma espécie de uma ideia de criminalidade é muito complicada. Então, por isso, a gente defende esses limites e pensar nessa proibição do reconhecimento facial para a segurança pública como um primeiro passo. E, no mais, valem todas as regras da nossa Lei de Proteção de Dados, que já está vigente também, né, no caso brasileiro, e as empresas vão ter que dar conta de arcar com os custos. Se elas querem implementar essas tecnologias, elas vão ter que arcar com os custos que são necessários do ponto de vista da segurança. Tentei ser o mais breve possível, acho que poderia dar para um outro painel inteiro, mas é que a gente passou do tempo, e obrigada aí pelas perguntas também.